Miren qué bonito video. Son semillas germinando y creciendo hacia la luz. Lo bonito de este video es que en un momento, en un instante, cambia el haz de luz y la planta reacciona a la luz. Ese fenómeno se llama fototropismo, en este caso fototropismo positivo, y es una de las formas más primitivas de toma de decisiones. Si me permiten por estos 30 minutos la licencia poética de definir decisión como un cambio externo en el individuo ante el cambio del contexto que lo rodea. El fototropismo es una decisión, es una reacción mecánica, es una toma de decisiones mecánica e instantánea y directa, muy primitiva, donde hay una relación causa-efecto absolutamente lineal. Para ir a un mecanismo de decisión más sofisticado, hay que llegar al instinto. El instinto funciona distinto que el fototropismo, funciona en dos etapas. Los estímulos que recibimos producen sensaciones. Esas sensaciones se dividen en positivas y negativas, las que producen placer y las que producen dolor. Y el individuo, que tiene que tener sistema nervioso central, sin sistema nervioso central no hay instinto, toma las decisiones balanceando las sensaciones. Estas decisiones son ahora mucho más sofisticadas y mucho más variadas y tienen un portafolio de reacciones, digamos, tiene una cartera de reacciones también mucho más variada. Pero todavía conserva el problema de lo mecánico, o sea, ante un mismo paquete de estímulos siempre hay una misma respuesta, instintiva. Para resolver este problema tenemos que avanzamos naturalmente muy rápido y simplificando, pero tenemos que avanzar y llegar a la intuición. La intuición es un fenómeno complejo que tiene muchísimos puntos de vista y factores. Nosotros nos vamos a quedar con el siguiente. La intuición le permite a un individuo aprender, ¿sí? Aprender y relacionar un paquete de estímulos que tienen un evento posterior. El evento no necesariamente tiene que ser consecuencia, es una pseudo consecuencia que lo sigue un instante después. Así como el trueno sigue al rayo, así como el dolor sigue al pinchazo, y así como el sabor sigue a la frutilla que nos ponemos en la lengua. El individuo aprende que esos estímulos van a producir ese efecto. Lo aprende por repetición y ahora cuando se enfrenta en tiempo real a los estímulos, no solamente tiene su instinto, sino que además tiene un bagaje de conocimiento, un bagaje de experiencias que puede usar para tomar una decisión ahora distinta dependiendo del contexto. Evidentemente es mucho más sofisticado, pero además le permite, ¿se acuerdan que eran estímulos vinculados a un evento que va a suceder? Le permite predecir qué es lo que va a pasar dentro de unos instantes. Se necesita materia gris en el cerebro para tener intuición y solo los mamíferos tenemos materia gris. La intuición funciona en conjunción con el instinto y les decía que te permite adelantarte unos instantes y eso es una ventaja evolutiva radical porque te permite saber qué va a ser tu predador, aprender qué van a ser tus predadores, aprender cómo son los desastres naturales, aprender cómo compiten tus pares, aprender es una ventaja competitiva, evolución, desde el punto de vista de la evolución radical. Pero todavía falta resolver un problema. Es lo que en matemáticas se llaman los máximos locales, o sea, yo maximizo la respuesta en este momento, pero tal vez esa respuesta me cause un perjuicio en el futuro. Es el problema de los perros, por ejemplo, a los que les dejan la bolsa de comida para una semana y el perro come hasta morir. O sea, maximiza el placer instantáneo,
la satisfacción que le da comer a costo de su vida. Es incapaz siquiera de reprimir esa necesidad de sentir placer, ni siquiera su vida es lo suficientemente poderosa. Y come hasta morir. Para llegar a un mecanismo de decisión que resuelva este problema, hay que avanzar en la evolución hasta la aparición de la conciencia. La conciencia de vuelta es un fenómeno extremadamente complejo, pero desde este punto de vista permite al individuo desdoblarse y verse a sí mismo como un tercero. Verse a sí mismo como un tercero y ahora sí expandirse en el tiempo, ¿sí? Y maximizar el beneficio de mediano y largo plazo. Entonces, para tener conciencia, digamos, tienen conciencia solo los primates superiores, y en todos los primates, excepto el sapiens sapiens, excepto el ser humano, es una cuestión testimonial, pero los seres humanos decidimos con la competencia entre estos dos sistemas, entre el sistema que forman la intuición y la conciencia, por un lado, que siempre actúan juntos, y nuestra conciencia, que es el paquete que agrega la razón, la inteligencia y una cantidad de elementos a los que obviamente todos nosotros estamos acostumbrados. No piensen que la interacción entre los dos sistemas es fácil. Si fuera fácil no habría psicólogos, pero es realmente complejo. O sea, ¿cuál es el conflicto? Voy a comer este pedazo de torta y tengo que decidir si engordo y disfruto este instante o si adelgazo y me pongo el bikini a fin de año. Tengo que decidir si voy a tomar otra cerveza y pasar este rato o si, digamos, mañana voy a tener o no voy a tener resaca. Ojo, estos conflictos son muy complejos. O sea, por eso la gente con enfermedad pulmonar sigue fumando. Por eso los hipertensos siguen comiendo sal. Por eso los operados de la vesícula siguen comiendo grasas y una cantidad de cosas que le hacen un daño terrible. Es un conflicto permanente, un conflicto permanente. Con ese conflicto permanente, con ese paquete cognitivo, se enfrentan los usuarios a nuestras interfaces, ¿sí? Y esta idea básica de la disputa permanente entre el instinto y la intuición inconscientes y la conciencia y la razón conscientes nos permiten sacar conclusiones sobre cómo construir interfaces excelentes. Nuestro primer aprendizaje es este, ¿sí? Los seres humanos no solo tenemos razón. Cuando un individuo se enfrenta a una interfaz, una parte de él pelea por evaluar los pros y los contras, leer todos los menús, leer todas las opciones, saber la ayuda, y otra parte de él quiere no leer nada, maximizar la satisfacción. ¿Qué satisfacción tiene leer un menú? Ninguna, no es nada, no produce ningún placer. Quieren no leer nada, apretar el primer botón, llenar los campos como se pueda e irse a tomar cerveza y comer torta. ¿Sí? Eso es, pero permanentemente. Entonces, claro, después que uno entiende cómo funcionan la toma de decisiones y cómo los usuarios se enfrentan a las interfaces, parece obvio. ¿Sí? Pero es tan común encontrar diseñadores, equipos de diseño, equipos de producto que dicen no, porque el usuario entra por acá y mira esto y entonces acá están las opciones y él puede elegir. No, señor, los usuarios no van a leer, no van a mirar, van a cliquear el primer botón, se van a ir, no van a ver lo que tienen adelante de la nariz. ¿Por qué? Porque cognitivamente somos el resultado de la lucha entre nuestra intuición y nuestro instinto y nuestra razón. Esa es la primera enseñanza. Para llegar a la segunda enseñanza es necesario entender cómo ocurre esta relación en el microtiempo. Cuando una persona se enfrenta a un paquete de estímulos, por ejemplo, cuando abre una puerta y ve una habitación, cuando prende la luz o
cuando aparece una pantalla, cuando aparece un cuadro de diálogo, antes de que la conciencia tome control, hay un espacio de entre 1/10 de segundo y 1/4 de segundos en que el inconsciente actúa para resolver 2 o 3 problemas. Esto es lo que técnicamente se llama el espacio preperceptivo, porque percibir es ser consciente de que los estímulos llegaron. Y nosotros somos conscientes unos instantes después. El cerebro arregla el problema de la continuidad, de que nuestra conciencia piense que la percepción es continua, pero no es así. En ese espacio, el instinto y la intuición tienen que resolver. Uno de los problemas que resuelven es construir un mapa lo más sencillo posible de la información que están viendo, para que la conciencia actúe. Y eso tiene un orden. Si leen a la Gestalt van a aprender muchísimo sobre eso en el brillante, descollante trabajo de la escuela alemana. Digamos, pero hay una cosa que hacen, que es agrupar la información. La agrupan, no importa lo complejo de cada grupo, para tratar de dividirla en la menor cantidad de grupos posibles. Por ejemplo, cuando alguien los mira a ustedes, acá hay 2 grupos, el de allá y el de acá. El grupo es infinitamente complejo, pero eso me ayuda a entender la realidad. El máximo de grupos es 4. ¿Por qué 4? No se sabe, pero lo descubrieron un equipo de psicólogos y psiquiatras que escribieron un paper, si mi memoria no falla, en 1956, que se llamó Subitizing, contar de súbito, donde descubrieron que nuestra atención es capaz de manejar 4 paquetes a la vez, y por eso 4 es el máximo. No es que generan 4 grupos, sino que generan hasta 4. Y una vez que generaron los grupos, eligen adentro, digamos, jerarquizan para elegir el grupo más importante, y dentro de ese grupo el elemento más importante, y recién ahí ocurre la conciencia, entra la conciencia. 1/10 de segundo, ¿sí? 1/10 de segundo. Si el diseño de ustedes falla en permitir la agrupación y la jerarquía en 1/10 de segundo, nunca jamás van a tener un diseño excelente. ¿Sí? Entonces uno se imagina, mira una página web, primer grupo el cabezal, segundo grupo el pie, contenido, elemento más importante del contenido, el título. Miren, es imposible agrupar. Cuando el proceso pasa a la razón, y en este caso la razón no consigue resolver, ¿sí? Están mal usados los colores, está mal usado el fondo, nunca termino de saber si el menú pertenece o no al cabezal, ¿sí? Si tiene 3 columnas, 2 columnas o 1 columna, ¿sí? Cuando ustedes diseñan así, entonces generan un ruido, ¿sí? Un ruido permanente en la interacción, ¿sí? Esa es la enseñanza 2, agrupación y jerarquía. El tercer problema también tiene que ver con este espacio preperceptivo, y está relacionado con una función vital, sustantiva para nuestra supervivencia, que es sensar el peligro. Evolutivamente, todos los seres vivos que, digamos, que se adaptaron a los entornos para evolucionar, tienen algún mecanismo para sensar de forma continua y permanente el peligro. Los seres humanos lo sensamos desde que nacemos hasta que nos morimos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluidos cuando dormimos. Solo se suspende cuando perdemos el conocimiento o nos dan anestesia. La madeja de la detección del peligro está en este fenómeno preperceptivo, en la búsqueda de desequilibrios. Nuestro inconsciente, nuestro instinto, nuestra extensión y nuestra intuición está permanentemente buscando desequilibrios. Porque los desequilibrios, piensen en el ser humano como animal evolucionando, la hoja que se mueve distinta que las demás es la punta de la madeja para averiguar que ahí hay un depredador.
Todos los desequilibrios, no los grandes desequilibrios, todos. O sea, cuando ustedes tienen una viñeta y la etiqueta no está alineada, desequilibrio. Cuando dos rectas no se juntan exactamente, desequilibrio. Cuando los textos no están perfectamente alineados, cuando el contenido no está perfectamente alineado en la celda, desequilibrio. Todos los desequilibrios son testeados por nuestro inconsciente para decidir si hay peligro. Si hay peligro, se puede tomar o no una acción inconsciente y pasan a la conciencia. Para que la conciencia, en realidad, el inconsciente no determina si hay peligro, el que determina es, bueno, ahí es complejo, pero se pasan a la conciencia, genera el desequilibrio. Cuando pasa la prueba, genera atención, sorpresa y atención. Cuando no pasa la prueba, se descarta y sigue. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando ustedes no cuidan los detalles? Generan un maremoto de actividad inconsciente que le impide a la persona seguir adelante de forma fluida. Es cuando se enfrentan a esas interfaces que te fastidian, pero que no puedes decir por qué. Esas interfaces que te resultan desagradables, pero no puedes decir por qué. ¿Por qué? Porque te generan desequilibrios. Si quieren diseñar interfaces excelentes, tienen que aprender a cuidar todos los detalles, jamás dejar pasar ningún detalle. Una religión de cuidado de los detalles. Y esto tiene un corolario vinculado a una profesión prima hermana, para algunos más cercanos, para una más lejana, pero con la que los diseñadores solemos compartir nuestro trabajo, y es la publicidad y la comunicación corporativa. En general, los departamentos de publicidad son más grandes que el nuestro, son más viejos, más antiguos que el nuestro, tienen más poder que el nuestro y tienen mucho más dinero que el nuestro, porque la publicidad es mucho más cara que el diseño. Es más, muchísimas veces los proyectos de diseño reportan a las áreas de comunicaciones. Sin embargo, la naturaleza de las dos actividades es radicalmente distinta, porque el leitmotiv de la comunicación corporativa es captar la atención. Ustedes tienen que captar la atención para poder pasar un mensaje. Hace unos instantes aprendimos cómo se capta la atención, generando desequilibrio. Cuanto más grande es el desequilibrio, más probabilidad tienen de que pase los filtros y capture, genere sorpresa y capture la atención. Entonces el default de la comunicación publicitaria es ser original, ser distinto, salir del ruido y capturar la atención de los clientes, de los usuarios, de los ciudadanos, de los individuos. El default del diseño de la interacción es ser consistente, jamás generar desequilibrio, salvo cuando deliberadamente queremos generar un desequilibrio y sabemos por qué lo estamos haciendo. Las mejores interfaces son las que son absolutamente consistentes hacia afuera con el entorno de aplicaciones, con el ecosistema, sistema operativo, otras aplicaciones, y hacia adentro consigo mismos. Si quieren diseñar interfaces excelentes, tienen que hacer de la consistencia una premisa de fondo de su actividad. Y para terminar, tenemos tiempo después si quieren para alguna pregunta, pero para terminar, no sé si es un consejo, pero una consecuencia de entender el problema cognitivo con respecto a nuestra profesión. Nosotros somos nuestra conciencia. Nosotros conocemos
nuestra conciencia, por definición, porque lo que conocemos es nuestra conciencia, el resto es inconsciente. Es imposible entender a los usuarios por introspección. Ustedes no pueden sentarse en un escritorio y saber lo que hacen o que van a hacer los usuarios. Porque hay una parte de ellos, inclusive usando las aplicaciones, replicando los escenarios, hay una parte de eso a la que no van a poder acceder, que es su propio inconsciente, ¿sí? Para ser grandes diseñadores, tienen que conocer a los usuarios, ¿sí? Tienen que conocerlos. Nosotros no somos los usuarios. Hay que salir, hay que hacer test con usuarios, hay que investigar. Todos, no solo el equipo de investigación, hay que ir a los test, hay que mirarlos, hay que ir a los lugares, hacer investigación contextual, etnográfica, la metodología que quieran, pero no se puede llegar a ser diseñador sin conocer a los usuarios. Espero que esta breve repaso por algunos de los aspectos de la psicología cognitiva y de cómo eso engancha o pega con el diseño de interfaces, por lo menos les haya abierto la puerta a un área de conocimiento en la que los que estamos en la práctica del diseño y la interacción, del diseño de experiencias de usuarios, deberíamos, pienso yo, poner un poco más de foco. Les agradezco mucho y tenemos para un par de preguntas.